Buenas tardes. Mirad, el examen de junio del año 2018, en su opción A, fue grabado y resuelto por mí ayer, pero repasándolo me he dado cuenta que en el problema de equilibrio cometí un error y por lo tanto he decidido borrar el vídeo del canal de YouTube y volver a grabarlo subsanando el error para evitar que os confundáis. Por supuesto que también voy a volver a redactar el examen para que el error quede solucionado en la versión que vais a tener en Google Classroom y así no tengáis ningún problema. Probablemente, si ya habéis visto el vídeo o descargado el examen escrito, hayáis advertido el error. Cuando llegue el momento os lo voy a comentar. Mirad, en primer lugar, vamos a hacer el ejercicio de formulación. Empecemos. Aquí voy a ser más breve. En el caso del peróxido de calcio, ya sabéis que en los peróxidos hay un ion que es el ion peróxido, que es un ion diatómico que tiene dos átomos de oxígeno y además dos cargas negativas. Ese sería el ion peróxido. Como nos están hablando del óxido de calcio y el calcio tiene estado de oxidación más 2, es decir, como si tuviera dos cargas positivas, podemos imaginarlo así, estas dos cargas positivas equilibrarían las dos cargas negativas del ion peróxido y por lo tanto la fórmula del peróxido de calcio sería esta, ¿vale? El sulfato de zinc, ya sabéis que las sales llamadas sulfatos son derivadas del ácido sulfúrico. Una manera de formular la sal es acudir a la fórmula del ácido sulfúrico. Al ácido sulfúrico le quitaríamos los dos átomos de hidrógeno, los sustituiríamos por zinc y al ion le pondríamos el estado de oxidación de zinc, que es el 2. Y en principio la fórmula química del sulfato de zinc sería esta. Lo que sucede es que este 2 del zinc y este 2 que afecta a todo el paréntesis se pueden simplificar, con lo que podríamos quitarlo y aquí quedaría así la fórmula del sulfato de zinc, a la que por simplificación le vamos también a quitar los paréntesis. La fórmula del sulfato de zinc sería esta que estáis viendo. El compuesto C se puede nombrar con nomenclatura sistemática con prefijos o con la nomenclatura stock. En el caso de la sistemática que utilicemos prefijos, el nombre sería el monosulfuro de diplata. Aunque sabéis que el prefijo mono lo podemos obviar, con lo que el nombre podría quedar en sulfuro de diplata. Y por otro lado, si utilizamos la nomenclatura stock, pues sería simplemente el sulfuro de plata. No hay que poner sulfuro de plata 1 en números romanos, puesto que el estado de oxidación de la plata directamente es el estado de oxidación 1, es el estado de oxidación habitual, y no haría falta especificarlo con números romanos. El compuesto E es un ácido y es el ácido perbrómico. Ya sabéis que los halógenos actúan con estados de oxidación 1, 3, 5 y 7 y por lo tanto al estado de oxidación 7 le corresponde la nomenclatura terminada en ico y que empieza por el prefijo per. ¿Cómo sé yo que en este ácido el estado de oxidación del bromo es más 7? Bueno, ya sabéis que hay una forma de hacerlo y es que recordamos que el oxígeno suele tener estado de oxidación menos 2 por menos 4 serían menos 8, menos 8 más 1, que es el estado de oxidación normal del hidrógeno, sería menos 7, y por lo tanto, para que el compuesto sea neutro, el bromo tendría que tener estado de oxidación más 7, y de ahí sacaríamos
el estado de oxidación y por lo tanto el nombre. Y la última fórmula, que es una fórmula orgánica, fijaos que este compuesto es un alcano, tiene 1, 2, 3 y 4 carbonos, por lo tanto sería el butano, pero en realidad es un derivado halogenado de los alcanos, porque tiene 2 átomos de bromo que estarían en el carbono número 2 y número 3. Por lo tanto, el nombre completo sería 2, 3, dibromo butano. Y ya tendríamos concluida la pregunta de formulación. Bien, pasemos a las cuestiones de química, a las cuestiones de química teórica, las cuestiones de teoría aplicada. Me parece a mí que me he saltado las cuestiones 2 y 3, las voy a recuperar. Un segundito, vamos a recuperar las cuestiones número 2 y número 3 del examen de junio. Vamos a ver. Esta sería la cuestión 2. Vamos a recuperarla. Vamos a ver si podemos recuperarla. Aquí está. La cuestión 2 es una cuestión relacionada con propiedades atómicas y sistema periódico. La pregunta A nos dice que justifique por qué el radio atómico disminuye al aumentar el número atómico en un periodo de la tabla. Os recuerdo que los periodos son las filas de la tabla periódica, es decir, los periodos son las líneas horizontales. A medida que recorremos un periodo, de izquierda hacia la derecha, efectivamente los radios atómicos van disminuyendo. ¿Cómo se justifica esa cuestión? Bueno, pues una manera de justificarla es la siguiente. A lo largo de un periodo, el número de niveles o capas electrónicas permanece constante, pero aumenta la carga del núcleo. Es decir, como podéis ver en esta tabla periódica, si yo estoy, por ejemplo, en el periodo número 3, el sodio tiene el último electrón, sería el 3s1, 3s2, 3p1, 3p2, 3p3, es decir, el nivel que lo representa el número cuántico principal siempre sería el 3. Todos estos átomos tienen configuraciones electrónicas en su estado fundamental con 3 capas. Pero al mismo tiempo la carga nuclear aumenta, ¿no? 11 cargas positivas el sodio, 12 protones, 12 cargas positivas el magnesio, 13 el aluminio, 14 el silicio, va aumentando. Por lo que ocurre que la carga nuclear efectiva aumenta. ¿De acuerdo? La carga nuclear efectiva sobre los electrones externos aumenta. Los electrones se ven más atraídos hacia el núcleo y tienden a aproximarse al mismo. Por eso el radio atómico disminuye. Claro, los electrones externos se ven más atraídos, se acercan más al núcleo, con lo que la distancia del núcleo a esos electrones externos es menor. Bien, el apartado B nos dice que el radio atómico aumenta al incrementarse el número atómico en un grupo de la tabla periódica. Ya sabéis que un grupo es una línea, una columna, es una línea vertical. Conforme yo voy avanzando por un grupo, aumenta el número de capas. Esto es como si fuera una especie de cebolla, ¿verdad? Al aumentar el número de capas, aumenta el grosor, aumenta el radio atómico.
Al descender en un grupo, aumenta el número cuántico principal de la capa de valencia y el número de capas o niveles electrónicos, mientras que la carga nuclear efectiva casi no cambia. Por eso aumenta el radio atómico. Y ya tendríamos la respuesta. Y finalmente, en el apartado C, nos piden que justifiquemos por qué el volumen del ion sodio es menor que el del átomo de sodio. La respuesta más simple sería analizando las configuraciones electrónicas. Las configuraciones electrónicas de estas especies son... Vamos a empezar. Ya sabéis que la configuración electrónica del sodio sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Esa es la configuración electrónica del sodio. Por su parte, la configuración electrónica del ion sodio es esta. Es decir, la capa de valencia, por decirlo así, o la capa más externa del ion sodio está en el nivel 2, mientras que la capa más externa o capa de valencia del átomo de sodio está en el nivel 3. El sodio tiene 3 niveles de energía y su electrón más externo está en el nivel 3, mientras que en el ion sodio más, el último electrón está en el nivel 2. Eso ya de por sí sería suficiente para justificar que el radio atómico del ion es más pequeño. Ya con esta justificación tendríamos bastante, pero yo voy a añadir algo más. Voy a añadir una cosita más. En cuanto deje la presentación un poquito mejor, lo que voy a añadir es que además, como en el ion la carga nuclear es la misma, 11 cargas positivas con un electrón menos, la carga nuclear efectiva es mayor y atrae con más fuerza los electrones. Por estos motivos, el radio del átomo de sodio es mayor que el radio del ion sodio. Esta sería una explicación en la que damos dos razones para justificar la afirmación que nos hacen en la pregunta número 2. Bien, pues vamos a pasar a la pregunta número 3 y vamos a intentar copiarla, ¿vale? Porque también se me había pasado, aquí está. Como podéis ver, la pregunta número 3 es una pregunta sobre reacciones de transferencia de electrones o reacciones redox y vamos a resolverla. Nos hablan en primer lugar de los electrodos de aluminio y cobre de una pila galvánica. Ya sabéis que en las pilas galvánicas se produce una reacción redox espontánea que se traduce en el paso de una corriente eléctrica. Bueno, pues en esa pila galvánica se encuentran en contacto, por un lado,
un electrodo de aluminio con una disolución de aluminio 3 y un electrodo de cobre metálico con una disolución de cobre 2. Y me pide en primer lugar que escriba e identifique las reacciones que se producen en el ánodo y en el cátodo, y en B que calcule la fuerza electromotriz de la pila y escriba su notación simplificada. Yo voy a responder a estas dos primeras cuestiones de forma conjunta porque están relacionadas entre sí. Fijaos que me dan como datos los potenciales estándar del electrodo aluminio 3 aluminio y del electrodo cobre 2 cobre. Fijaos, en el electrodo aluminio 3 aluminio el potencial estándar de reducción es de menos 1,67 voltios. Y la reacción de ese par electrónico es esta. Aluminio 3 más para convertirse en aluminio. Vamos a ajustar la reacción. Fijaos, yo tengo a la izquierda un aluminio y a la derecha un aluminio. A la izquierda tengo 3 cargas positivas y a la derecha tengo 0 cargas positivas. La forma de ajustarla es sumando aquí 3 electrones. Y el voltaje o potencial estándar de electrodo para esta reacción hemos visto que es de menos 1,67 voltios. La reacción es de reducción, como podéis ver, pero eso no es extraño porque ya sabéis que en las tablas de potenciales estándar se suelen dar potenciales de reducción y por tanto todas las reacciones que vienen en la tabla son reducciones. Lo mismo pasa exactamente igual en el caso del par del cobre. El dato que me dan corresponde a esta reacción química o esta semirreacción, si preferís. Y en esta semirreacción química el cobre 2, junto con 2 electrones, se reduciría para darme cobre metálico con un voltaje de reducción de más 0,34 voltios. Bien, estas dos reacciones que me dan en los datos son dos reacciones de reducción y en una pila galvánica tiene que haber una reacción de reducción que va a suceder en el cátodo y va a haber una reacción de oxidación que va a ocurrir en el ánodo. No puede haber dos reacciones de oxidación ni dos reacciones de reducción. Tiene que haber una de cada. Nosotros tenemos que elegir cuál de las dos es la reducción y cuál de las dos es la de oxidación. Y esto implica que una de las dos habrá que darle la vuelta para convertirla en una oxidación. Recordad que si yo le doy la vuelta a una reacción, el voltaje tiene que cambiar de signo. Y para que la pila galvánica sea factible, la fuerza electromotriz de la pila tiene que ser positiva. Es decir, ¿a cuál de las dos le doy la vuelta para que el voltaje total me salga un número positivo? Yo creo que lo tenemos claro. Hay que darle la vuelta a la reacción del aluminio. Si yo le doy la vuelta a la reacción del aluminio, tendré aluminio menos 3 electrones, es decir, pongo la reacción al revés, que da aluminio con 3 cargas positivas. Y como yo a esa reacción le he dado la vuelta, el voltaje de esa semirreacción de oxidación sería de más 1,67 voltios. Aquí serían menos 3 electrones, ¿de acuerdo? La reacción del cobre seguiría exactamente igual. Con la reacción del cobre no hago absolutamente nada, simplemente la pongo tal cual, con lo que obtendría esta reacción, y directamente el voltaje sería exactamente el mismo, es decir, más 0,34 voltios. La fuerza electromotriz de la pila sería la suma de estos dos voltajes y la reacción iónica de la pila sería la siguiente. La reacción de la pila
sería esta. Para que los electrones se me vayan, arriba tendré que multiplicar por 2 y debajo por 3, con lo que la reacción de la pila sería 3 átomos de aluminio metálico más, 2 átomos de aluminio metálico más 3 iones cobre, con 2 cargas positivas cada uno, me producen 2 iones aluminio 3 más 3 átomos de cobre metálico. Y el voltaje o fuerza electromotriz de esta pila galvánica, su fuerza electromotriz sería igual a más 1,67 más 0,34, es decir, 1,67 más 0,34 sería igual a 2,01 voltios. Y esa sería la fuerza electromotriz de la pila, que por supuesto me ha salido positiva. Bien, lo último que me quedaría para responder correctamente a la cuestión B sería escribir la notación de la pila, y la notación de la pila sería: a la izquierda escribiría la reacción anódica, es decir, la oxidación. El aluminio se convierte en aluminio 3. Y a la derecha escribiría, después de escribir el símbolo, esta doble barra para indicar la separación entre ánodo y cátodo, escribiría la reacción del cátodo, que es la reducción de iones cobre 2 a cobre metálico. Y ya tendríamos simplemente la notación de la pila. Por lo tanto, ya hemos terminado los apartados A y B simultáneamente. Bien, pues nos quedaría por lo tanto el apartado C. El apartado C ya no me habla de una pila galvánica, sino que me pide que yo prediga si alguno de los dos metales va a reaccionar con iones hidrógeno producidos por un ácido, desprendiendo en el proceso hidrógeno gaseoso. Mirad, yo estoy poniendo en contacto un metal. Vamos a empezar, por ejemplo, a hacer el razonamiento con el aluminio. Yo voy a poner en contacto un metal con iones H+ procedentes del ácido sulfúrico y se va a producir una reacción redox. En la reacción redox, el reactivo que yo pongo en contacto por un lado es el aluminio. Y de acuerdo con los datos que me da el problema, este aluminio se me va a poder oxidar para convertirse en iones aluminio 3. Es decir, esta sería la reacción que a mí me están proponiendo, que sería una reacción, como podéis ver, de oxidación. Esa reacción ocurre porque el metal, el aluminio, reaccionaría con los iones H+ del ácido sulfúrico, en este caso, y estos iones H+, como sabéis, se convierten en hidrógeno gaseoso. Y el voltaje de esta segunda reacción es simplemente de 0 voltios. Voy a ajustar la reacción de todas maneras, ¿vale? Aquí tendríamos que poner 2 átomos de hidrógeno y para equilibrar las cargas, en esta reacción de reducción habría que sumar más 2 electrones, ¿de acuerdo? Y aquí sería H2, con lo que ya sí tendríamos la reacción perfectamente ajustada. Si yo ahora hago la reacción molecular, tendría que multiplicar arriba por 2, debajo tendría que multiplicar por 3 para equilibrar efectivamente las cargas eléctricas, los electrones, y tendría la siguiente reacción redox. Por un lado tendría 2 átomos de aluminio más 6 iones H+, y esto produciría 3 iones de aluminio 3 más
2 iones de aluminio 3 más 3 moléculas de hidrógeno, de H2. Esta sería la reacción global después de haber visto la oxidación más la reducción. Y el voltaje, pues sería 1,67 más 0, pues 1,67 voltios. Esta fuerza electromotriz es mayor que 0, es positiva, y por lo tanto la reacción se producirá espontáneamente. Es decir, en el caso del aluminio sí se producirá hidrógeno gaseoso al ponerlo en contacto con el ácido sulfúrico. Así de sencillo. Esta sería la reacción global. Podemos hacer exactamente el mismo razonamiento aplicándolo al cobre. De hecho, vamos a hacer un copia-pega y vamos a sustituir solamente la estequiometría y el símbolo del aluminio por el símbolo del cobre. Por un lado, nosotros tendríamos que poner cobre metálico en contacto con el ácido sulfúrico. El cobre metálico se podría oxidar a iones cobre 2, perdiendo 2 electrones, pero claro, si el potencial de reducción es más 0,34, como esta reacción yo le he dado la vuelta, ya no es una reducción, es una oxidación, aquí sería menos 0,34. La reacción del hidrógeno sería exactamente la misma, porque es el mismo tipo de reacción. Y entonces, si yo hago el ajuste, fijaos que en este caso no hay que multiplicar nada, porque los electrones más 2 y menos 2 se me van a ir. Entonces el ajuste completo sería el metal cobre más 2 iones H+, me producirían un ion cobre 2 más hidrógeno gaseoso. Y el voltaje, la fuerza electromotriz en esta reacción sería menos 0,34 más 0, y menos 0,34 más 0 es menos 0,34. Menos 0,34 voltios. Menos 0,34 es menor que 0, es negativo, por tanto la reacción no se producirá espontáneamente, lo que significa que el cobre en contacto con el ácido sulfúrico no va a reaccionar con desprendimiento de hidrógeno. Y con eso ya hemos terminado la cuestión 3. Vamos a la cuestión 4, que como podéis ver es una cuestión de química orgánica. Bien, nosotros tenemos dos compuestos que son, en primer lugar, este compuesto que estamos escribiendo aquí. Vamos a nombrarlo. Este compuesto, como podéis ver, es el propeno. Por supuesto, no hay que decir 1-propeno. En este caso, el localizador del doble enlace no haría falta porque el doble enlace no tiene otra alternativa, solamente puede estar en el carbono número 1. Si le diéramos la vuelta a la molécula y pusiéramos el doble enlace aquí, numeraríamos al revés porque tiene que tener el localizador más bajo posible, el doble enlace. Entonces nos volvería a salir lo mismo. En el segundo sí, el segundo compuesto, ahí sí no tenemos otro remedio que localizar el doble enlace, como vais a ver ahora. El siguiente compuesto es este de aquí. Que, como podéis ver, el doble enlace estaría aquí. Y aquí tendríamos un enlace simple y este CH2 en realidad sería CH3. Este compuesto sí tiene un localizador para el doble enlace y de hecho es el but2-eno. Porque el doble enlace podría estar entre el primer carbono de la cadena y el segundo, con lo que tendríamos un isómero de posición que sería el but1-eno.
Bien, pues tenemos estos dos compuestos orgánicos, el propeno por un lado y el but2eno por otro. Y nos hacen tres afirmaciones para que nosotros digamos cuál de los dos compuestos concuerda o a cuál de los dos le corresponde cada afirmación. La afirmación primera nos dice que el compuesto que sea reacciona con agua en medio ácido para dar otro compuesto que presenta isomería óptica. En primer lugar, la reacción de un alqueno con agua en medio ácido es una adición al doble enlace con el resultado de producir un alcohol. Esa sería la reacción que se va a producir. Vamos a empezar con el compuesto A, con el propeno. El propeno reaccionaría con agua en un medio ácido. El agua, naturalmente, la fórmula del agua es H2O, pero yo voy a poner la fórmula del agua aquí de otra manera, voy a ponerla como HOH, para que quede claro que en esta reacción de adición el átomo de hidrógeno va a unirse a uno de los dos carbonos del doble enlace y el grupo OH se va a unir al otro para producir el alcohol. Pero claro, el hidrógeno puede entrar en el carbono número 1 o en el carbono número 2. Hay una regla que, como sabéis, es la regla de Markovnikov, que indica que en estos casos el compuesto más probable, el que se va a producir en mayor cantidad, es aquel en el que el hidrógeno se une al carbono que más hidrógeno tiene. Si nosotros aplicamos la regla de Markovnikov, el compuesto que nos saldría es el siguiente. Es el CH3. El compuesto sería CH3, CHOH, porque el OH penetraría en el carbono que menos hidrógeno tiene, CH3. Es decir, el compuesto que se nos produciría sería este que estáis viendo aquí, que es el propan 2-ol. Y este compuesto no presenta isomería óptica. Ese compuesto, el propan 2-ol, resulta que no presenta isomería óptica porque no tiene ningún carbono asimétrico. Fijaos que el carbono central, que a lo mejor nos podría hacer pensar que es asimétrico, no lo es, porque está unido a dos sustituyentes iguales que son los dos grupos metilo de la izquierda y de la derecha. En cambio, cuando hacemos la misma reacción con el but2eno, hacemos la misma reacción de adición, el resultado es el siguiente. El but2eno más agua en medio ácido más agua en medio ácido, el but2eno, el compuesto que me produce aquí, el hidrógeno y el OH, la regla de Markovnikov no tiene aquí sentido ninguno porque los dos carbonos son exactamente iguales y me da igual dónde vaya a entrar el OH porque el compuesto que se va a producir es el mismo. Aquí no hay dos posibilidades. Aquí el único compuesto que me puede salir es directamente CH3, COH, este sería un enlace simple, y aquí sería CH2. Este compuesto, como podéis ver, es el bután 2-ol. Y el bután 2-ol tiene un carbono asimétrico y por lo tanto sí presenta isomería óptica. Por lo tanto, de los dos compuestos que nos planteaba el problema, el compuesto al que se refiere es el but2eno. Es el segundo
Ese es el que reacciona con agua en medio ácido para producir un compuesto con isomería óptica. B. La combustión de 2 moles del compuesto produce 6 moles de CO2. Bueno, pues aquí lo único que tenemos que hacer es escribir las reacciones de combustión, ajustarlas y ver qué es lo que pasa. Ya sabéis que os di un consejo y es que en las reacciones de combustión es mucho más fácil ajustarlas poniendo las fórmulas moleculares que las fórmulas semidesarrolladas. En el caso del propeno, la fórmula molecular es C3H6. Esa es la fórmula molecular del propeno. C3H6 más oxígeno, la combustión produciría dióxido de carbono más agua. Esa sería la reacción de combustión. Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es ajustar la reacción de combustión y ver qué es lo que pasa. El ajuste es muy sencillo. 3 carbonos a la izquierda, ponemos aquí un 3. Como tenemos 6 hidrógenos, ponemos aquí también un 3. Y claro, aquí tendríamos 6 más 3, 9 oxígenos, con lo que aquí pondríamos 9 medios de oxígeno. Para evitar la fracción en el ajuste, voy a multiplicar el ajuste por 2, con lo que aquí tendré 2 moléculas de propeno más 9 moléculas de oxígeno, producen 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua. Y como podéis ver, la combustión de 2 moles de compuesto produce 6 moles de CO2. Luego, el propeno cumple lo indicado. El propeno sí cumple lo indicado. De todas maneras, vamos a comprobar si el but2eno también lo cumple. No vaya a ser que lo cumpliese también. Yo creo que no, pero no está de más una pequeña comprobación. La reacción de combustión del but2eno sería la siguiente. Vamos a quitar el resalte que hemos hecho nosotros de... Bien, en el caso del but2eno, bueno, pues la fórmula molecular ya hemos visto que es C4H8 y sobre esa fórmula molecular vamos a realizar nuestro ajuste. Como aquí 4 carbonos, pondríamos aquí delante un 4, 8 hidrógenos, aquí también pondríamos un 4, y finalmente ajustamos los oxígenos. Aquí tenemos 4 por 2, 8, 8 y 4, 12, con lo que aquí pondríamos un 6. Como en la afirmación nos dice la combustión de 2 moles del compuesto, vamos a multiplicar por 2 para tener 2 moles del compuesto. 2 moles del compuesto más 12 moles de oxígeno producirían 8 moles de dióxido de carbono y 8 moles de agua. 2 por 4, 8, 8 carbonos, 16 hidrógenos y ahora 8 por 24 oxígenos. El but2eno, como puede verse, no cumple lo indicado. Es decir, en este caso, el compuesto al que se refiere el apartado B es el propeno. Y terminaríamos con el apartado C, donde nos dice que el compuesto reacciona con ácido bromídrico para dar un compuesto que no presenta isomería óptica. Bueno, pues esto se puede hacer casi como un copia-pega del apartado A. Lo vamos a demostrar. Mirad, voy a copiar y pegar el apartado A. Y pondré primero que la reacción de un alqueno con bromuro de hidrógeno, con ácido bromídrico, es una adición al doble enlace. De nuevo es una reacción de adición, con el resultado de producir, en este caso, no un alcohol, sino un haluro de alquilo, es decir, un alcano con un sustituyente halogenado. En este caso, la reacción con el ácido bromídrico, cumpliéndose la regla de Markovnikov, en el caso del propeno, entraría el bromo en el carbono con menos hidrógeno y el hidrógeno del ácido bromídrico entraría en el CH2.
y obtendríamos este compuesto que es el 2-bromo-propano. Y el 2-bromo-propano no presenta isomería óptica. Por lo tanto, el 2-bromo-propano es el que cumple con el apartado C. Por hacer la comprobación, hacemos lo mismo con el but-2-eno y vemos que el compuesto que se obtiene es el 2-bromo-butano. Y el 2-bromo-butano sí presenta isomería óptica. El 2-bromobutano sí presenta isomería óptica. Por lo tanto, el compuesto al que se refiere el apartado A, el compuesto al que se refiere, el apartado C, es el propeno. Y ya habríamos terminado nuestro apartado, nuestra cuestión. Bueno, pues nos quedan los dos problemas numéricos. Y vamos a empezar el problema 5 del examen de junio. Pues bueno, es un problema sobre equilibrio químico, que nos dice lo siguiente. Aquí es donde cometí yo un error cuando lo resolví y por eso estoy haciendo otra vez el vídeo para subsanar este error. Mirad, dice que en un reactor de 5 litros se introducen inicialmente 0,8 moles de sulfuro de carbono y 0,8 moles de hidrógeno. Y a esta temperatura, que son 300 grados centígrados, se establece un equilibrio de acuerdo con esta reacción química. Me dice que en el equilibrio la concentración de metano es 0,025 moles por litro. Y me pide que calcule en primer lugar la concentración de todas las especies en el equilibrio y los valores de K sub C y de K sub P a la temperatura puesta. Bien. De entrada voy a escribir otra vez la reacción. En esta reacción el disulfuro de carbono, gas, reacciona con 4 moles de hidrógeno, gas, también, ¿vale? Y se establece una reacción reversible en la que los productos son metano, gas, más 2 moles de sulfuro de hidrógeno, gas. Esta sería la reacción química del equilibrio. Como ya os dije cuando hicimos las clases teóricas, en este tipo de problemas de equilibrio químico debéis comprobar que el ajuste sea correcto y si es correcto no lo vayáis a modificar porque los coeficientes estequiométricos son importantes en la constante de equilibrio. El ajuste está bien y yo lo voy a dejar tal cual, con un 4 aquí y un 2 aquí. Lo que sí voy a hacer es escribir nuestra constante la expresión de la constante de equilibrio de esta reacción y voy a trabajar con la constante de equilibrio de concentraciones, porque los datos que me dan son moles y también me hablan de concentraciones en el equilibrio. Entonces, prefiero trabajar con K sub C en lugar de trabajar con K sub P. Bueno, la K sub C para esta reacción sería la siguiente. Por un lado tendríamos concentración de metano, multiplicada por la concentración de sulfuro de hidrógeno elevada al cuadrado, y eso estaría dividido por la concentración de sulfuro de carbono, disulfuro de carbono, CS2, por la concentración de dihidrógeno, de hidrógeno gaseoso, elevada a la cuarta potencia, ¿vale? Y esta sería la expresión de la constante de equilibrio de esta reacción química. Ojo, porque en esta constante de equilibrio tenemos que tener en cuenta con mucho cuidadito los coeficientes estequiométricos, ¿de acuerdo? Y no conocemos su valor. De hecho, el valor es lo que nos piden en el apartado B. Bueno,
Una vez que hemos escrito la expresión de la constante de equilibrio, voy a construir una tabla y en esa tabla voy a escribir las concentraciones que voy a ir teniendo en las diferentes etapas. Aquí pondré qué ocurre al principio, en la situación inicial, qué especies químicas se gastan, qué especies químicas se forman y cuáles son las concentraciones que me quedan en el equilibrio. Y en cada columna voy a poner las concentraciones de cada una de las especies que intervienen en el equilibrio. Voy a ir poniéndolas en el mismo orden que la reacción. Primero los reactivos y después los productos. De tal manera que aquí voy a poner la concentración de disulfuro de carbono. Bueno, vamos a ir agilizando para escribir lo más rápido que podamos. En la segunda columna pondré la concentración de hidrógeno. En la tercera columna pondré la concentración de metano. Y en la última columna la de sulfuro de hidrógeno. ¿Vale? Y ojo, porque en esta columna, en esta tabla, mejor dicho, lo que tenemos que poner aquí son las concentraciones. No voy a poner número de moles, voy a poner concentraciones. Vamos a empezar por la situación inicial. Inicialmente yo introduzco 0,8 moles de sulfuro de carbono. Pero aquí no pongo 0,8 moles, tendría que poner 0,8 dividido por 5 litros que tiene el recipiente. Es decir, la concentración sería 0,8 dividido por 5, o lo que es lo mismo, 0,16 molar. Voy a comprobarlo con la calculadora, aunque yo creo que la operación no ofrece mucha duda. 0,8 dividido entre 5 litros, perdón, 0,8, que no lo había puesto bien en la coma, 0,8 dividido entre 5 litros, 0,16 molar. La concentración inicial de hidrógeno es exactamente la misma, porque también pongo 0,8 moles, que divididos por 5 litros son 0,16 molar. Inicialmente no hay metano, ni tampoco hay sulfuro de hidrógeno. Por tanto, la reacción, como al principio no existen los productos, solamente hay reactivos, la reacción tendrá que ir hacia el lado derecho. El sulfuro de hidrógeno se gastará una cantidad X. En el caso del hidrógeno gastaremos una concentración 4X. Y esto de 4X es por la estequiometría de la reacción. Evidentemente, porque fijaos que si yo gasto un mol de sulfuro de hidrógeno, habré gastado X, pues si son 4 moles, 4 veces más de hidrógeno, aquí serán 4 veces más, por tanto 4X. Estas especies no se gastan. En el apartado formación, estas dos especies no se forman. De metano se formará X moles y por supuesto de sulfuro de hidrógeno 2X moles. Estas serían las concentraciones que desaparecen y aparecen. Por lo tanto, en el equilibrio yo tendré de sulfuro de carbono, disulfuro de carbono tendré la inicial, que era 0,16, menos la X que he gastado. En el caso de hidrógeno tendré la inicial, que son 0,16, menos 4X. Aquí estuvo mi fallo y por eso estoy repitiendo este vídeo. Porque después de visualizarlo, observé que me había equivocado tontamente y que aquí puse directamente 0,16 menos X. Y no es así, es menos 4X. En el caso del metano, en el equilibrio tendría X, y en el caso del sulfuro de hidrógeno, en el equilibrio tendré 2X. Ahora no lo recuerdo bien, pero creo que también me equivoqué en este caso y también puse aquí la X. Fue un error bastante tonto, pero es instructivo, porque fijaos qué fácil
es, si no se presta mucha atención y se concentra uno en el problema, qué fácil es cometer un error aparentemente pequeño, pero que altera por completo los resultados. ¿De acuerdo? Tened mucho cuidado cuando elaboréis la tabla. Si yo sustituyera estos valores de la concentración en el equilibrio en la expresión de la constante, como no sé lo que vale K sub C, me saldría una ecuación con dos incógnitas. Y además algunas de las incógnitas estarían elevadas a la quinta potencia, probablemente, ¿no? Es una ecuación que no podría resolver. Por lo tanto, necesito algún otro dato para poder resolver el problema. Y este dato me lo da el enunciado aquí. Me dice que en el equilibrio la concentración de metano es 0,025 moles por litro. Es decir, la concentración de metano, me lo está diciendo el enunciado del problema, la concentración de metano es 0,025 molar. Y claro, como esa es la concentración en el equilibrio, está claro que X ha de ser igual a 0,025 moles por litro. 0,025 molar. Pero claro, si yo conozco el valor de X, ya conozco el valor de todas las concentraciones en el equilibrio. En el caso del disulfuro de carbono sería 0,16 menos 0,025 y por lo tanto, en el caso del disulfuro de carbono, la concentración en el equilibrio, pues 0,16 menos 0,025 sería 0,135 molar. La concentración de hidrógeno en el equilibrio sería 0,16 menos 4 por 0,025. Por lo tanto, la concentración en el equilibrio de hidrógeno sería 0,16 menos 4 por 0,025, 0,06 molar. Esta sería la concentración de hidrógeno en el equilibrio. La concentración de metano es la que nos ha servido para resolver esto, 0,025 molar, y la concentración de sulfuro de hidrógeno sería 2 por X, 2 por 0,025, o lo que es lo mismo, 0,050 molar. Fijaos que ya tengo las concentraciones de todos los compuestos químicos en el equilibrio. Y puesto que ya tengo todas las concentraciones, no tengo más que irme a la expresión de K sub C, sustituir, y ya tendría el valor de K sub C de una manera muy simple. El valor de K sub C sería igual al siguiente. Y espero no equivocarme como me equivoqué en el vídeo anterior. Lo estoy pagando caro porque lo estoy teniendo que volver a grabar. Bueno, sería concentración de metano, que hemos visto que es 0,025, por la concentración de sulfuro de hidrógeno elevada al cuadrado, es decir, concentración de sulfuro de hidrógeno 0,05 elevado al cuadrado, dividido por la concentración de sulfuro de carbono, que es 0,135, por la concentración de hidrógeno elevado a la cuarta potencia, o sea, 0,06, 0,060 elevado a 4. Y realizando el cálculo correspondiente, pues tendría el valor de la constante de equilibrio en función de las concentraciones. Vamos a calcularlo. Como vais a utilizar en selectividad calculadora científica parecida a esta que veis aquí, no tengáis ningún problema en utilizar paréntesis, es lo mejor. Yo abriría un paréntesis, 0,025 por 0,050 elevado al cuadrado, cierro el paréntesis, dividido, abro paréntesis, 0,135 por 0,060 elevado a la cuarta potencia. Cierro el paréntesis,
le doy el igual y me sale una constante de equilibrio de 35,72. Bueno, ya tendría calculado el valor de K sub C. ¿De acuerdo? Por cierto, la constante de equilibrio ya sabéis que tiene unidades. En muchas reacciones la constante de equilibrio es dimensional, pero las dimensiones de la constante dependen de la estequiometría de la reacción, porque depende de estos exponentes de aquí. En este caso, por ejemplo, aquí tendría molar por molar al cuadrado sería molar al cubo dividido por molar a la quinta, con lo que las dimensiones de esta constante sería molar elevado a menos 2. Cada reacción tiene sus propias unidades que dependen de su estequiometría. Pero para evitar tener que poner en cada una una unidad diferente, el convenio que se ha adoptado es que las constantes de equilibrio se consignan sin especificar su unidad. Y es lo que vamos a hacer. Dejamos la constante de equilibrio como 35,72 y nos quitamos totalmente de problema. El problema no está terminado porque recordaréis que nos quedaba una pregunta y era cuánto valía el valor de K sub P, que es la constante de presiones. Esa es una cosa que teníamos que averiguar. Veréis, hay una fórmula que tenéis en los apuntes y que nos da la relación entre la constante K sub C y la constante K sub P. Y esta relación es la siguiente. Esta relación es, vamos a insertar la fórmula, K sub P, es decir, la constante en función de las presiones parciales, es igual a la constante K sub C multiplicada por R, donde R es la constante de los gases ideales, por T. T es la temperatura a la que se establece el equilibrio, elevado a delta de N. Ese delta de N, vamos a poner la expresión bien, ese delta de N es el incremento en el número de moles de gas y se expresa así. Ese delta de N en realidad sería número de moles de gas de los productos menos el número de moles de gas de los reactivos. Esa sería la expresión de delta de N. Bueno, vamos a ir calculando por tanto K sub P. K sub P sería igual a K sub C. K sub C hemos visto que valía 35,72 por R. R es la constante de los gases ideales, 0,082. Por la temperatura, me parece recordar que la temperatura era de 300 grados centígrados, que corresponden a 573 Kelvin. Y todo eso elevado a lo siguiente. El incremento en el número de moles sería número de moles de gas en los productos menos número de moles de gas en los reactivos. Mirad, en los productos, si contamos los moles de gas, tenemos 3. Y en los reactivos tenemos 4 y 1, 5. Luego aquí sería 3 menos 5. Y el resultado de esta operación es el que nos va a dar el valor de K sub P. De nuevo cogemos echamos mano de la calculadora y lo hacemos. 35,72 multiplicado, paréntesis, 0,082 por 573 elevado a 3 menos 5 y 3 menos 5 es menos 2. Hacemos la operación y me sale 0,016. Por lo tanto ya tenemos el valor
de la constante de equilibrio en función de las presiones. Y habríamos terminado finalmente ya el problema de equilibrio químico que se nos proponía. Y vuelvo a insistir donde yo me equivoqué en el vídeo anterior, que voy a sustituir con este. Espero no haberme equivocado en algún detalle de este vídeo y bueno, si me he equivocado, pues como podéis poner las observaciones en YouTube, pues agradeceré mucho pues que me lo digáis y me digáis, Manuel, ¿te has equivocado en esto? O al parecer hay un error en tal sitio. Y yo os lo agradeceré mucho y lo corregiré. Nos queda un último problema y este último problema suele ser un problema bastante odioso para la mayoría de mis alumnos porque es un problema sobre ácido-base, equilibrio de transferencia de protones. Y además, en este problema es muy importante la estequiometría, los cálculos estequiométricos, que tampoco es algo que les guste demasiado. Vamos a intentar hacerlo despacito y para que veáis los pasos uno por uno. Mirad. El problema parte de una disolución, digamos, vamos a llamarla disolución comercial. Esa disolución comercial tenemos 3 mililitros, una muestra de, voy a poner aquí disolución comercial de ácido clorhídrico, ¿vale? Bueno, pues de esa disolución comercial disponemos de una muestra que tiene 3 mililitros y tiene un tanto por ciento de riqueza de 37%. Y además, la densidad de esa disolución es de 1,184 gramos por mililitro. Estos son los datos que tenemos de esta disolución comercial. Lo del tanto por ciento en masa y la densidad son datos que en las disoluciones comerciales que manejamos en los laboratorios vienen en la etiqueta. Es decir, este problema refleja una realidad importante el día a día de un laboratorio, que nosotros tenemos reactivos comerciales que vienen en frascos ya preparados con unas características, ¿no? Una densidad y un tanto por ciento. Y a partir de ese reactivo comercial yo tengo que fabricarme una disolución de mi laboratorio, una disolución de laboratorio de HCl, y esa disolución de laboratorio que tengo yo que preparar, me van a pedir que prepare 187 mililitros. Esto ya no es tan real, ¿verdad? Y además me exigen que esa disolución de 187 mililitros me piden que calcule qué pH va a tener. Es decir, que yo coja estos 3 mililitros de disolución comercial, le añado 184 mililitros de agua, con lo que voy a conseguir 187 mililitros de una disolución de laboratorio. Es decir, a la disolución comercial de la que tengo 3 mililitros, le añado agua hasta completar 187 mililitros. Y una vez que ya tengo esos 187 mililitros, me piden que calcule el pH. Eso es básicamente lo primero que me pide el apartado A. También me pide la concentración. Pero bueno, el pH y la concentración están vinculados entre sí y el calcular uno automáticamente me da el otro. No es muy complicado. ¿Qué se hace cuando yo quiero pasar un volumen de una disolución con un tanto por ciento para calcular su concentración? Pues mirad, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacerlo con unos pasos. Paso 1. Calculo la masa de disolución comercial. Voy a ponerle de DC, disolución comercial, usando el dato de la densidad. Es lo primero que voy a hacer. Como tengo la densidad y además tengo el volumen, voy a hallar cuánto es la masa de esos 3 mililitros. Bueno, fijaos muy bien. Yo sé que la densidad es igual a la masa dividida por el volumen.
La densidad yo sé que es 1,184 gramos por mililitro. Permitid que ponga la unidad, ¿vale? Y eso es igual a la masa de mi disolución, que no sé lo que vale, dividido por el volumen de esa disolución, que como sabéis son 3 mililitros. Y de aquí voy a poder sacar cuál es la masa de mi disolución. La masa de la disolución sería 1,184 gramos por mililitro multiplicado por 3 mililitros. Y observad que mililitro y mililitro se me van y el resultado me sale en gramos. Por eso puse las unidades en la resolución. Tened mucho cuidado con las unidades de la densidad, porque lo habitual es que vengan en gramos por mililitro, pero también a veces la densidad os la dan en gramos por litro, y entonces hay que tener cuidado para que las unidades en los cálculos coincidan. Bueno, pues aquí sería 1,184 por 3, que son 3,552 gramos de disolución de ácido clorhídrico al 37%, o disolución comercial, como lo queráis llamar. Pero es interesante, no es obligatorio, pero es interesante poner lo que es, para que no nos despisten. Es decir, esos 3 mililitros de disolución comercial tienen una masa de 3,552 gramos. Bien, segundo paso. Una vez que he calculado ya la masa de la disolución comercial, mi segundo paso es calculo la masa de ácido clorhídrico puro, o la masa de ácido clorhídrico que hay en la muestra. ¿Eso qué significa? Bueno, uso el tanto por ciento en masa. ¿Eso qué significa? Como esto es una disolución al 37%, significa que en estos 3,552 gramos de disolución, el 37% es ácido clorhídrico y el 63% restante es agua, es el disolvente. Entonces, de estos 3,552 gramos, no todos son de ácido clorhídrico. De ácido clorhídrico es una parte, un 37%. Entonces yo voy a averiguar cuál es la masa de ácido clorhídrico que hay en esta disolución comercial. Para eso vamos a utilizar, aquí he puesto uso el tanto por ciento en masa, la fórmula del tanto por ciento o de la riqueza en masa. De esta manera la vamos a utilizar. Recordad que la fórmula de la riqueza en masa, tanto por ciento, es igual a la masa del soluto dividido por la masa de la disolución. Y todo esto multiplicado por 100. Esa es la fórmula del tanto por ciento en masa. Si yo sustituyo, tendré que el 37% es igual a la masa del soluto dividido por la masa de la disolución. La masa de la disolución era 3,552 y todo eso multiplicado por 100. De aquí resulta fácil despejar la masa del soluto. La masa del soluto es igual a 37 multiplicado por 3,552 dividido por 100. Y así obtendría la masa del soluto. Lo calculamos, 3,552 por 37 dividido entre 100, y obtengo que la masa del soluto es 1,314 gramos.
Y os recuerdo que el soluto es 314 gramos de ácido clorhídrico, que ese es el soluto. Es decir, en los 3,552 gramos de la disolución, 1,314 son de verdad de ácido clorhídrico. Y el resto, hasta los 3,552, que serán, pues me imagino que 2,200 y algo, pues sería agua. Y por último, el último paso para calcular la concentración de la disolución que he preparado, paso 3. El paso 3 es calculo la concentración de la nueva disolución mediante la fórmula de la molaridad. Ya sabéis que hay diferentes expresiones para expresar la molaridad y en este caso lo que a mí me interesa es que la molaridad es igual. Vamos a intentar hacer la siguiente expresión. La molaridad sería igual. A ver, al número de moles, o mejor dicho, masa del soluto, dividido por la masa fórmula o masa molecular del soluto. Por su masa molecular o su masa fórmula, como lo queráis poner. Y todo eso dividido por el volumen de la disolución. Ahora, me parece, bueno, voy a poner volumen de mayúscula para que quede la fórmula. Esta es una de las expresiones que nos dan para calcular la molaridad. Por lo tanto, vamos a hacer el correspondiente cálculo y el cálculo sería el siguiente. Donde pone masa del soluto, pues es la masa de ácido clorhídrico, que ya he visto que es 1,314. La masa molecular del soluto, bueno, la masa molecular del ácido clorhídrico, como tenemos las masas atómicas del hidrógeno y del cloro, la calcularíamos, son 36,5. Y todo eso estaría dividido por el volumen de la disolución. Como estamos hablando de la nueva disolución, de la disolución de laboratorio, el volumen de la disolución serían 187 mililitros. Pero sabéis que en la expresión de la molaridad el volumen hay que ponerlo en litros. Luego sería 0,187. Y esto me daría la molaridad de la disolución que hemos preparado. Bueno, pues sería 1,314 dividido por 36,5, le damos al igual y tenemos 0,036, que dividido entre 0,187 arrojan una molaridad de 0,192 molar. Ya tendríamos la concentración de la disolución que hemos preparado, de los 187 mililitros. La concentración vale 0,192 molar, 0,19 molar. Bien, ya hemos calculado la concentración de la disolución preparada. Habría que calcular su pH. Recordad que el ácido clorhídrico es un electrolito fuerte, lo que significa que en disolución acuosa se disocia por completo. Es decir, que si yo tengo una cierta concentración de ácido clorhídrico, el ácido va a producir iones hidrógeno e iones cloruro y además, por la estequiometría de la reacción, cada mol de ácido clorhídrico producirá un mol de hidrógeno. ¿Eso qué significa? Pues significa que la concentración de iones hidrógeno sería exactamente la misma
que la concentración de ácido clorhídrico. Es decir, la concentración de iones hidrógeno es 0,192 molar. El pH, sabéis que por definición es el menos logaritmo en base 10 de la concentración de iones hidrógeno. Bueno, pues ya está todo dicho. Lo único que tenemos que hacer es que el pH es el menos logaritmo de 0,192. Hacemos el cálculo en nuestra calculadora y el logaritmo decimal de 0,192 nos sale por menos 0,71, menos 0,72. El signo menos de delante lo que me indica es un cambio de signo, luego el pH sería 0,72. Cosa que es bastante coherente porque, claro, es una disolución ácida y eso significa que su pH tiene que ser menor de 7. Un detalle que ya conocéis, pero que yo de todas maneras recalco para evitar posibles errores, y es que sabéis que el pH es una cantidad adimensional, no hay unidades. Por lo tanto, el pH es 0,72 a secas. Sería incorrecto, y es una cosa que a veces se escucha, decir 0,72 unidades de pH. Eso de las unidades de pH, olvidaos que no tienen aquí ningún tipo de validez. 0,72 y punto. La cuestión B es una cuestión de estequiometría. Me pregunta qué volumen de una disolución de hidróxido de calcio 0,1 molar necesito para neutralizar 10 mililitros de la disolución preparada de ácido clorhídrico. Bueno, para eso tenemos que poner la reacción de neutralización. Ya sabéis que en una neutralización un ácido reacciona con una base, en este caso el ácido clorhídrico reacciona con el hidróxido de calcio y como resultado se obtiene una sal, en este caso la sal sería el cloruro de calcio más agua. Esta sería directamente la reacción de neutralización entre el hidróxido de calcio y el ácido clorhídrico. La reacción de neutralización, como pasa con todas las reacciones químicas, hay que ajustarla. Hombre, son fáciles de ajustar, no vais a tener mayor problema, pero no olvidéis ajustarla. Y en este caso, el ajuste es muy sencillito. Serían 2 moles de ácido clorhídrico más 1 mol de hidróxido de calcio, me producirían 1 mol de cloruro de calcio más 2 moles de agua. Este sería el ajuste de la reacción. Bien, fijaos que como en todos los problemas de reacciones químicas yo tengo incógnitas y tengo datos. Me dicen que qué volumen de disolución de hidróxido de calcio 0,1 molar. Es decir, esa es la incógnita. Me están preguntando qué volumen de disolución de hidróxido de calcio 0,1 molar necesito para neutralizar, y ese es el dato, para neutralizar 10 mililitros de la disolución de ácido clorhídrico que he preparado. La disolución de ácido clorhídrico que preparé tenía 0,192 molar. Esa era la molaridad de la disolución que había preparado. Bueno, pues como todos los problemas de estequiometría, tengo un dato, tengo una incógnita y simplemente vamos a calcularlo. Lo primero que hago sería calcular el número de moles de ácido clorhídrico, el número de moles del dato. Para calcular el número de moles en este problema, como los datos son con volúmenes y concentración, pues utilizo que la molaridad es igual al número de moles dividido por el volumen y de aquí obtengo la siguiente fórmula. El número de moles es igual a la molaridad multiplicado por el volumen.
Teniendo esto en cuenta, número de moles de ácido clorhídrico, el número de moles de ácido clorhídrico sería simplemente la molaridad del ácido clorhídrico, 0,192, por su volumen. Ojo, porque en las molaridades el volumen tiene que ir en litros. Luego el volumen sería 0,010 litros. Y esto me da el número de moles de ácido clorhídrico. El número de moles de ácido clorhídrico me sale 0,192 multiplicado por 0,010 me sale 1,92 por 10 elevado a menos 3, o si lo ponemos en notación normal, 0,00192. 0,00192 moles de ácido clorhídrico. Segundo paso, hacen falta 2 moles de ácido clorhídrico, me hacen falta 2 moles de ácido clorhídrico para neutralizar 1 mol de hidróxido de calcio. Esa es la relación estequiométrica. Ahora, yo de ácido clorhídrico no tengo 2 moles. Yo lo que tengo de ácido clorhídrico son 0,00192 moles. Es decir, con 0,00192 moles de clorhídrico voy a poder neutralizar pues X moles de hidróxido de calcio. Y de aquí obtengo el valor de X, y ese valor de X es igual a 0,001922 por 1. Lo multiplico por 1 y dividido entre 2. Lo multiplico por 1, lo divido entre 2 y el resultado es 9,6 por 10 elevado a menos 4, es decir, 0,00096 moles de hidróxido de calcio. ¿De acuerdo? Es decir, yo voy a poder neutralizar 0,00096 moles de hidróxido de calcio. Pero a mí no me preguntan cuántos moles de hidróxido de calcio, me preguntan el volumen. Bueno, no pasa nada, vuelvo a utilizar la definición de molaridad. En el caso del calcio, como la molaridad es el número de moles partido por el volumen, eso significa que el volumen es igual al número de moles dividido por la molaridad. Sustituyendo en el caso del hidróxido de calcio, el volumen de hidróxido de calcio sería el número de moles, es decir, 0,00096 dividido por la molaridad, que es 0,1. Y el resultado serían 0,0096 litros de hidróxido de calcio, de la disolución de hidróxido de calcio, para ser más precisos. ¿Que no queremos dar el resultado en litros porque el resultado es con muchos decimales? Pues lo multiplicaríamos por 1000 y obtendríamos el resultado en mililitros. Esto multiplicado por 1000 me arrojan pues 9,6 mililitros, 9,6 mililitros de la disolución. Y ya tendríamos resuelto el problema. Podría neutralizar pues 9,6 mililitros de disolución de hidróxido de calcio. Y ya hemos terminado pues nuestro problema de ácido base. Pues nada, disculpad por el error que he cometido en el problema en el vídeo anterior. Y como digo en Classroom, pues voy a sustituir inmediatamente tanto el vídeo como el examen que subí por ya el examen corregido. Un saludo y ya sabéis que en la próxima clase resolveremos el examen de junio de 2018, la opción B.